Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa de Crónicas de la Verdad. Antes de presentar a nuestros invitados, quisiera compartirles un texto que leí hace poco en redes sociales, que de verdad no es de dar risa, sí es de prestar atención. Dice, escuchen: se arreglan dolores de huesos y articulaciones, cintura, coxis, se cura de las anginas, empacho y espanto con el señor Sergio y el señor Adela Hueseros. Es un tema muy, muy interesante. ¿Sabes qué me sonó? Como el ese de se vende fierro viejo, ¿no? Así, más o menos así esa parte me sonó el anuncio. Pero sí es algo como complicado. Me faltó darle ese énfasis, pero tienes toda la razón, Fernando. Pero bueno, estamos hablando de una investigación que próximamente vamos a llevar a cabo acerca de la gran diferencia, porque es una gran diferencia, le vamos a llamar entre conocimiento y tradiciones, y bueno, conocimiento y cultura, ¿no? Entonces, claro, le damos la bienvenida al doctor Eddie Watson, quiropráctico. Gracias, ¿Cómo gracias. estás? Bien, gracias. Gracias por tenerme aquí. Bienvenido, bienvenido. Y también nos acompaña Sebastián de la Torre, ¿verdad? ¿Cómo estás? También asiste, ¿no? Eres asistente quiropráctico. Sí, estoy en formación. Ya terminé la carrera. Increíble. Me falta el servicio social, pero increíble. Estoy trabajando con ellos como asistente quiropráctico. Forman parte del equipo. Exactamente, así es. Bienvenidos. Menciónale a la gente, porque lo vamos a estar observando, cómo se llama su empresa, el lugar donde están. Sí, el lugar donde trabajamos es Family Chiropractic Querétaro. Está ubicado en Juriquilla, en Plaza Juriquilla, de los bancos. Ok, ya más o menos ubicamos, sí, ¿verdad? Sí. Es justamente la que está frente a la Universidad Nacional Autónoma. Exactamente, ¿no? Sí, donde están los bancos, se llama la Plaza Morada. Sí. Perfectos. Hablar de la quiropráctica, bueno, es hablar de una profesión en el campo de la salud. Es algo que, bueno, para estar o formar parte de este mundo, de este sector, se necesita de mucho conocimiento, ¿no? ¿Qué se necesita para ser un quiropráctico? Mencionando la comparación con lo que acabamos de mencionar. Claro. La quiropráctica aquí en México es una licenciatura. Hay 3 universidades donde uno puede sacar esa licenciatura en quiropráctica. En Estados Unidos se forma algo diferente, pero todo es con la intención de mantener el cerebro y el cuerpo bien conectados. Muy importante, ¿no? Exacto. Porque justamente a veces no tenemos la sensación que nos da es que nuestros huesos no dependen solamente de ellos, sino también están conectados al cerebro, ¿no? Como tenemos aquí visto. Sí, todo está conectado, desde músculos a tendones, ligamentos a huesos, huesos a otros músculos. Una lesión en una parte del cuerpo puede afectar otra parte que tal vez pensamos cómo están relacionados. Es por eso que de repente luego nos lastimamos o nos duele una parte, y si no la cuidamos o no llevamos bien a cabo ese cuidado de esa lesión, puede repercutir en otro lado, ¿verdad? Sí, compensaciones, sí, especialmente cuando una lesión afecta cómo uno camina. Esa compensación va a crear daño e inflamación en otras partes. Y específicamente, Sebastián, ¿cuáles son las condiciones que tratan los quiroprácticos, no? Porque a veces se podría confundir con un fisio o, bueno, con algún sobador, llamémosle, en dado caso no tengamos el conocimiento, ¿no? Sí, claro. Claro. Como tal, el fisioterapeuta se encarga más del sistema muscular. Nosotros nos vamos a basar básicamente en lo que es la columna vertebral. Como tal, tratar algún padecimiento o alguna enfermedad, no nos enfocamos en eso. Como lo dijo mi compañero Eddie, el doctor, realmente lo que buscamos es que un sistema nervioso esté libre de interferencias para que siempre el cerebro se pueda comunicar de buena forma con el resto del cuerpo, que siempre esté trabajando al 100%. Entonces, por ende, no nos enfocamos en ninguna enfermedad o padecimiento. Estamos viendo justamente la imagen ahí, Eddie. Exactamente. Sí, ese es un ejemplo de una columna vertebral. Como la clínica en Family somos una clínica pediátrica, tenemos muchos colores, tenemos cosas para estimular a los niños, porque para crear un cambio tenemos que empezar con educación. Claro. ¿No? Entonces, para que ellos cuidan su columna igual como cuidan sus dientes. Ojalá que sí lo cuiden los niños de ahora, ¿no? Sí. Hay muchos que en su momento no lo cuidaron. Oye, pero, por ejemplo, lo tienes dividido en colores, ¿no? ¿Por qué situación lo tienes dividido en colores? Sí,
varias regiones de la columna tienen diferentes características y funciones, y entonces se pueden dividir entre como 4 secciones. La lavanda es el cuello, se llama la zona cervical. Este que vemos aquí. El azul allí es la caja torácica o los dorsales, allí acompañan las costillas. La zona lumbar es verde y el sacro es a naranja con la ilíaca que es blanca. Ok. Hablamos, bueno, hace un momento acerca de los niños. ¿Es apropiado un tratamiento, bueno, que los niños asistan con un quiropráctico? Porque a lo mejor algún padre tiene esa desconfianza porque no conoce el tema, ¿no? Sí, así es. Muchas veces tenemos ese tema con los papás que pues están allí reservados porque no saben, piensan que vamos a tronarle los huesos, y realmente con ellos la técnica es mucho más suave. Hoy en día sí recomendamos que a todos los niños se revisan, especialmente si nacieron de cesárea, porque es estrés adicional aquí en la nuca, porque ya no estamos guiándolo con la gravedad, sino jalando contra. Entonces eso sí incrementa el estrés, y vemos que hoy en día pues los niños padecen mucho más de TDAH, problemas de concentración, sistema inmune baja. ¿Puede ser por eso? Puede ser por eso. Sí. Poco a poco vamos encontrando respuestas. Respuesta a tu dilema. Oye, exacto. Por cierto, y esto trabaja también en otra parte, no nada más son que pase una lesión. ¿Los seguros manejan también la quiropráctica como tal? No tanto, pero Sebastián yo creo que puede explicarlo mejor. Sí lo llegan a cubrir, no bajo el nombre quiropráctico. Como no está al 100% regulada la quiropráctica en México, estamos bajo la norma médica, entonces no es tan fácil. El seguro puede pasarlo como por fisioterapeuta, como una terapia manual, pero como tal, como quiropráctico, no. Okay. ¿Cuáles son las lesiones? Bueno, o con qué frecuencia asisten con ustedes, porque bueno, a veces dicen, ay, nada más me duelen así la parte del cuello, voy a ir con un quiropráctico, pero básicamente hay ciertas señales, ¿no? Porque la mayor parte del tiempo que la gente va puede ser nada más estrés, ¿no? Decir, ay, pues o que dormiste mal, pero pues a veces nos asustamos demasiado. Pero ustedes, ¿cuáles son los problemas que más solucionan? Hoy en día es muy común esta zona de los hombros, porque como todo está en Zoom, todo está en pantallas, ahorita estamos encorvados. Yo le estoy diciendo que pues es el jorobavirus. Sí, no queremos distorsionar la columna. Ya me diagnosticó. ¿Ves? Ahí estamos. Sí hay cura. Sí. Ok, perfecto. Sí hay. Pero ese es el chiste allí. La quiropráctica conoce que cada persona tiene un doctor dentro de ellos mismos. Okay. Cuando nos cortamos la piel con una hoja de papel, no le tenemos que decir qué hacer. O sea, solito se sana, se cierre, igual como una fractura de hueso. Exactamente. La quiropráctica solamente apoya que ese mecanismo lo hace al 100. Wow, o sea, está interesante. Oye, es muy complicada la columna vertebral. Hay que tratarla con mucho cuidado, y a veces existen mitos y realidades, ¿no? ¿Qué tanto es, por ejemplo, de que si vas con un huesero, ajuste, ¿no? Como un ajuste de motor, como si fueras un carro, y te aprieta mal alguno de estos huesos, puede tener un daño irreversible? ¿Cierto o falso? Claro, siempre va a haber una repercusión. Por eso nosotros como quiroprácticos pues estudiamos una carrera previamente, una carrera que dura 5 años, 4 años de carrera más 1 año de servicio. Llevamos más de 60 materias, yo creo que la mitad de ellas son de tronco común con medicina. Entonces es un enfoque muy especializado en lo que es la columna vertebral, y no tanto en el hueso, sino lo que alberga dentro de ella, que es la médula ósea, la médula espinal. Entonces es el puente de comunicación del cerebro y es sumamente delicada. Entonces hay que saber en qué momento podemos ajustar, en qué momento no, y en dónde podemos ajustar y en dónde no podemos ajustar. Entonces, luego este tipo de personas, los hueseros, no tienen estos conocimientos ni siquiera de anatomía o de fisiología, no saben lo que están tocando realmente o la dirección de la fuerza que están metiendo a la columna vertebral. Esta fuerza pues la tiene que interpretar el propio sistema nervioso y lo puede reconocer como algo bueno o como algo malo. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado a la hora de ir con un quiropráctico, siempre hay que cerciorarnos que tenga cédula profesional y que esté titulado, que no sea un quirofísico, un quiromasajista, un sobatero. O que tomó algún taller, ¿no? Porque exactamente. Actualmente ya
con que se tomen un taller ya se creen expertos como todo, ¿no? Y con todo respeto, pero bueno, el conocimiento también lleva lo que es la práctica, la experiencia y tantos años de estudio, ¿no? Sí, a veces llegamos a decir, esto es realmente lo que queremos hacer, pero es porque necesitamos explicar eso al paciente, de que mira, vamos a hacer este tipo de ajuste con especificidad, pero con más importancia, intención pura. No estamos allí conectados con ellos, generamos una relación con ellos que hoy en día es muy raro tenerlo con un médico, ¿no? Llegas al consultorio, todo está blanco, te sientes allí muy espantoso, no hay que hablar muy rápido o alto. En la clínica and Family es un hogar, llegan allí para desestresarse. Allí ponemos música, tenemos fotos, tenemos dinámicas, para que también los niños también se divierten de cuidarse de la columna. Ya les felicita, chicos, porque con sí, eso del porque mira, así ando de repente así estamos, caído. nos bajan el micrófono.